muchos de ellos, y el Uber de la tarde también, pues. Así que saludo para quienes pasaron de curso y también ánimo para quienes no pasaron de curso. Otro esfuerzo ahí para el próximo año, pero bien. Se viene el verano, hay que recuperar fuerzas. Y una de las cosas que trae el verano también tiene que ver con que el registro de civil de nuestro país, esta institución señera, histórica, también tiene novedades para el verano, pues, y para conversar de lo que va a pasar en la región de los lagos con el registro civil y los matrimonios en el mar. Ese es como el titular. Estamos con el director regional que nos visita esta mañana, Daniel Olave, a quien saludamos. ¿Cómo está, director? Bienvenido. Muy bien, Eduardo, gusto saludarte, saludar también a toda la audiencia de Radio Cooperativa. Así pues, estamos en Castro, en Ancud, estamos en todo el lago Yanquihue, director, así que mucho interés en este tema que ustedes nos han propuesto como entidad pública, ¿no es cierto? Porque cuéntenos esta verdadera tradición que hay respecto de los matrimonios en el mar en nuestra ciudad. Sí, estamos súper contentos de poder comunicar esto porque la región de los lagos tiene una particularidad respecto del registro civil a nivel nacional, que es que tenemos una oficina marítima, que es nuestra embarcación Civil Sur. La embarcación Civil Sur presta operativos dentro de ciertos periodos de tiempo para el mar interior, principalmente el archipiélago de Chiloé, y también los ya famosos a estas alturas, me atrevería a decir, por parte de los que habitamos la hermosa región de los lagos, que es la posibilidad de tener matrimonios en la embarcación misma, digamos. En la bahía de Puerto Montt estamos abriendo el llamado a la gente que esté interesada en inscribirse a partir del 9 de febrero y hasta el 27 de febrero. O sea, en ese lapso de tiempo, de 9 al 27 de febrero, van a ocurrir todos los días seguramente, o muchos de esos días van a haber ceremonias de matrimonios y acuerdo de unión civil aquí en la bahía. Estamos hablando de la bahía, el seno del Reloncabino, ¿cierto? Así es una experiencia significativa. Oiga, cuéntenos un poco de esta. Efectivamente, la lancha Civil Sur es única en el país. Única en el país. Más al sur, no hay. nones. No, solo de la sea, región de los lagos. Tremendo privilegio, directora. Es un tremendo privilegio. Tiene más de 20 años la embarcación en operación. Oiga, y ahí. ¿Y el capitán es un funcionario del registro civil? Así es, don Germán, una persona entrañable, digamos, es el capitán de la nave Manor, ese es su cargo, digamos, perfecto, en términos marítimos, claro, pero además él oficia como oficial civil, o sea, para él efectos prácticos, digamos, Civil Sur es una oficina marítima. Oiga, pero cuéntenos un poquito entonces el mecanismo, cómo los que están escuchando y están planeando hacer este importante paso en la vida, este proyecto de familia, ¿cómo lo tienen que hacer? Bueno, los interesados deben dirigirse a la Dirección Regional de Registro Civil, que está ubicada acá en Presidente Ibáñez, 600, o pueden a través de Marianela Ortega Lamas, que es la persona que también agenda de manera telefónica o por correo electrónico. El teléfono, para que los auditores y auditoras estén conscientes, es el 652774200. Ya, perfecto. Ahí está el número telefónico, ¿cierto? Que donde lo va a atender doña Marianela Ortega Lamas. Y también hay un correo electrónico, que es, digámoslo, mdortega@registrocivil.gov.cl. Perfecto. Entonces ve 3 alternativas. Usted va directo al registro civil o usted llama a la señora Marianela Ortega al 652-77-4200 o le escribe al correo mdortega@registrocivil.gov.cl. Son los 3 mecanismos para que pueda justamente usted conectarse con la oficina regional y obtener una agenda. Cuéntenos de los días y los horarios en que estos van a ser, porque también se programan nuestros novios y novias. Así es. Bueno, el Zarpe tiene 3 salidas en el día. Ya. Los horarios son de 9:30. Es 1 hora aproximadamente la ceremonia propiamente tal, digamos, y la salida. Es desde las 9:30, después viene otro horario a las 11:30 y el último a las 14:30. Oiga, director, y ahí suben los 2 novios y suben con su séquito y también hay espacio para la familia, ¿o no? Las familias. Es, hay un espacio, la embarcación en su conjunto tiene la posibilidad de transportar a 14 personas, de las cuales 3 son las personas que operan la nave. Así que son 11 personas las que estarían disponibles entre testigos y la gente más cercana, digamos, de la persona que contrae el vínculo. Serían 11 personas, novio o novia, te quedan 9 cupos para que vayan calculando.
qué suegro, qué suegra. Exacto, para que empiecen Empiecen ese esas tipo de definiciones. las negociaciones. Ujú. Oiga, director, ¿tiene algo de antecedente sobre el dato histórico el año pasado? ¿Cuánta gente? ¿Cómo es esto? Porque yo cacho que hay mucho interés. Sí, ha dependido hay- en el fondo del periodo en el que se abre, por distintas razones. Ya. Bueno, hemos tenido también hace unos años Exacto, de tuvimos hecho la cuando tuvimos pandemia. pandemia, por supuesto no, Ya, pero en general hablamos de 60 personas en promedio. Estamos hablando de ya. que dependiendo de los días que estén, si son 3 personas por día, y si abrimos un mes completo, estaríamos Más o hablando más o menos, menos una más o cifra menos. estimativa respecto de eso. Obviamente también destacar que esta es una iniciativa que para cualquier persona del país, del territorio, no es necesariamente solo para personas ni de Puerto Montt, ni de la O región sea, de si los nos lagos. están escuchando online, como hay mucha gente que nos escucha y dice, pero qué interesante, quiero irme a casar a Puerto Montt, a la Bahía de Puerto Montt, pero vivo en Valdivia. Tal cual. Lo puede hacer. Están disponibles bajo los mismos medios, pueden hacer llegar su solicitud y O sea, el eventualmente registro pueden civil no hacerlo. discrimina a los chilenos desde Colchane a Puerto Toro. Todo Ya, lo contrario. todos pueden casarse en el seno del Reloncaví. Exacto. Y tenemos la oportunidad también de poner en valor nuestro patrimonio natural, que en el fondo Sí, también es una experiencia bien significativa y única en el país, como hemos conversado. Asuntos prácticos. ¿Está permitido el brindis? No, por razones de navegación. No. Pregunto. Sí, Cotillón está bien. sí, o también hay restricciones por temas ambientales. Lo pregunto. No, lo está pregunto. permitido cierto, un Ya. cóctel, digamos, austero, algo que tenga Ya. que ver, por supuesto, con la Con el magnitud momento del ahí, evento, ¿cierto? digamos, pero por supuesto nada que tenga alcohol, porque eso Sí. como oficina pública, la Contraviene, pues, oficina, claro. no corresponde. No quiere claro. estar en los titulares por Exacto, por no asuntos queremos como ser eso. tristemente célebres, queremos mantener la iniciativa, por supuesto. Oiga, entonces ya, para quienes estén escuchando, cualquier matrimonio de ciudadanos de cualquier lugar del país pueden venir a casarse también en el seno del Reloncaví, en la lancha Civil Sur del Servicio de Registro Civil e Identificación de la Región de los Lagos. Lunes 9 de febrero al viernes 27 de febrero, 3 horarios, 9:30 de la mañana, 11:30 del día, 14:30 pasadito el almuerzo. Usted tiene que dirigirse, sí, al registro civil aquí en Ibáñez 600, de 8:30 a 14 horas, o directamente llamar, si está en otra ciudad, por cierto, llamar a Marianela Ortega Lamas Fono, escuche, anote, 652-774202, o le escribe el correo a la señora Marianela, pues encargada de tomar las horas, md de dedo ortega @registrocivil.gov.cl. Eso es entonces el llamado, la invitación. Director, cuéntenos un poquito también entonces el desempeño, cómo está cerrando este año, ¿no es cierto? Ya comentábamos, usted ha asumido el cargo, ¿no es cierto?, por alta dirección pública hace pocos meses, Ujú. está enterando un primer periodo. ¿Qué ha significado este desafío para una región que es grandota también? Pues tenemos a 890.000 habitantes, hay hartos temas, ¿no? Sí, no, es hermoso el desafío, por cierto, desafiante. He tenido la posibilidad de estar en otros cargos donde tengo la posibilidad de conocer el territorio de manera previa. Y el registro civil, que es una institución que tiene 140 años, que tiene un despliegue territorial bien importante, nosotros siempre decimos dentro de la institución, y yo ya por supuesto estoy totalmente apropiado del discurso, que estamos presentes en la vida, en los hitos significativos de la vida de las personas. Sí, Nacimientos, nacimiento. matrimonio, inscripciones, Herencias, defunciones, herencias. incluso después de la vida. Y sí, pues eventualmente tenemos desafíos que tienen que ver con la operación, tienen que ver con las características de nuestro territorio, con su dispersión territorial. O sea, nosotros tenemos muchas oficinas que son históricas, que son centenarias y que son unipersonales en lugares aislados. Tenemos también lo que llamamos los oficiales externos, que son personas, por ejemplo, carabineros, en algunos lugares aislados donde prestan servicio también para la institución. Y por mi parte, desde el punto de vista de mi gestión, claro, hemos tratado de hacer... levantar una cartera de proyectos, por un lado, que tenga que ver con buscar fuentes de financiamiento para mejorar las condiciones de entrega de nuestros servicios, mucho acuerdo con los municipios, tenemos un trabajo muy intenso con los municipios, porque los municipios también tenemos relaciones virtuosas en términos de la operación, en el fondo, esta idea de que los municipios siempre son la barrera de entrada a los problemas de la gente. Bueno, el registro civil también está ahí al lado de los municipios en ese tipo de situaciones, y por supuesto hay veces que compartimos espacios inclusive, así que lo importante, yo creo, en esta gestión, y en lo que me ha tocado en este poco andar, es activar gestiones que tengan que ver con mejorar la cobertura, la calidad y las condiciones de entrega del servicio. Oiga, director, cuando usted dice tenemos 140 años, yo claro, de inmediato me fui. Mire lo que me acordé. Hace por lo menos unos 30 años atrás, ejerciendo ahí de periodista audiovisual,
me tocó hacer un trabajo para el Museo Histórico de Osorno y visitamos Quilacagüín, Mm. allá, pues comuna de San Pablo, en la región, en el límite norte de la región, donde entrevistamos al primer oficial civil que hubo allá. Era un señor que hace 30 años atrás tenía 95 años. O sea, de eso estamos hablando. Porque antes eran las parroquias, ¿no? Las capillas, las iglesias las que Claro. tenían el dato de quién nacía, quién moría. Llegaron las leyes laicas en Chile y se instaló el registro civil. Y desde entonces, imagínate, me acordé al tiro este señor en Quilacagüín, un señor que tenía una memoria, conocía todo el territorio, obviamente, le había tocado inscribir a mucha gente. Y caramba, que es importante y cada vez va siendo más importante. Hoy día los beneficios del Estado, las políticas públicas llegan solo si es que hay también estadísticas, si hay data, ¿no es cierto?, de quiénes somos, dónde estamos, cuánto. Todo eso es parte de lo que de la misión de ustedes, ¿no? Totalmente de acuerdo, Eduardo. De hecho, nosotros siempre decimos, nosotros habilitamos a la gente para ser sujeta de derecho. Mm. Y eso es una pega tremendamente significativa. Si me permites una Sí, anécdota sí, también, pues, también. tuve la posibilidad, en estos procesos de inducción de la alta dirección pública, cuando me tocó estar en Santiago, tuve la oportunidad de estar en la bóveda de registros históricos de Chile, en calle ¡Ay, Catedral. qué emoción! Claro, yo que siempre me he reconocido como un, Un ratón. como un ratón de biblioteca y un admirador de la administración pública, por cierto, fue una experiencia muy, muy sobrecogedora. Todos Oiga, los qué bien registros, esa boda. están los registros B, que se les llama. Todos tenemos, o sea, cada actuación que hacemos nosotros tiene dos registros. Por ejemplo, una inscripción de nacimiento tiene un registro A y un registro B. El registro A Ya. queda una copia en la oficina donde se generó el trámite y la otra va a Santiago. A la bóveda. Donde literalmente hay libros de registros de 1800 que están Claro. escritos a mano con Mm. una calidad caligráfica sobrecogedora y con Sí. libros cosidos. O sea, es realmente Oiga, muy, un muy, viaje a la muy, historia, muy a la emoción, significativo. ¿eh? El registro civil además tiene una particularidad, que es que los funcionarios más antiguos siempre dicen que nunca se termina de aprender, porque cada caso es un caso distinto y realmente también es una muy bonita experiencia. Aprovecho de mandarle un saludo a todos los funcionarios y funcionarias del registro civil, si es que hay alguien que no esté escuchando, que es difícil porque deberían estar en atención de público, pero Pero mi podrían reconocimiento, por podrían. supuesto, para todos quienes cumplen una función realmente muy destacable, de un servicio público de los ejes centrales de la República. Oiga, qué interesante. Hablando de esto con Daniel Olave, director regional del Servicio del Registro Civil de Identificación. Daniel, bueno, queremos agradecer su tiempo, habernos visitado, haber dado esta tremenda noticia de lo que va a ser, ¿no es cierto?, los matrimonios en el mar en este verano. Recordemos, desde el 9 al 27 de febrero, ¿no es cierto?, va a usted poder agendar hora aquí en Ibáñez 600 o también mediante los canales digitales y telefónicos que ya hemos dado. Daniel, unas palabras de despedida, una invitación a que los coterráneos de la región, pero también que no nos escuchen más allá de la frontera, se atrevan y vengan a esta experiencia inolvidable. Yo creo que el que se casa en una lancha, oiga, tiene historia forever. Por supuesto, es una experiencia tremendamente significativa, así que invitar a los auditores y auditores de Radio Cooperativa a comentarlo, a conversarlo, de repente en las reuniones familiares cuando se están programando las cosas, esto puede ser una alternativa, puede ser una alternativa formal además, porque nosotros Sí. tenemos matrimonios a domicilio, entonces puede ser una alternativa formal y la gente después puede desarrollar su celebración como corresponda, así que muchas gracias Eduardo por el espacio, nosotros a disponible y a disposición de la ciudadanía para mejorar su calidad de vida y para todo lo que tenga que ver con estos hitos significativos. Así que Bien, muy pues. contento y muchas gracias. Vamos a inventar, a tomar agendas ahí con su equipo de comunicaciones, director, para tenerlos también conversando. Hay que educar harto. Yo creo que estamos en tiempo en que la digitalización nos juega en contra a veces. Queremos discursos breves, cortos, pero a veces ahí no alcanza a estar toda la información. Siempre es importante esta tarea de difundir directamente en conversaciones con la comunidad y con nuestra audiencia. Muchas gracias, Daniel Olave. Hasta pronto. Nosotros vamos a algo de música a esta hora, ¿no es cierto? Esperando el mediodía ya, porque viene Mentes en Equilibrio también pronto. Así que vamos a un poquito de música camino al mediodía en el primer café de Cooperativa, Red Los Lagos.
11 de la mañana con 55 minutos. Listos para despedir, pues, este primer café de cooperativa en este día martes 16. Los invitamos para mañana. Vamos a estar con buenos temas, pues claro. Le cuento que mañana miércoles vamos a estar conversando con el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, con el alcalde Gustavo Alessandri, acerca de la entrada en vigencia de nuevas normativas para guardias de seguridad municipales. Vamos a estar con eso. Vamos a estar también conociendo al director Carlos Saavedra, director de documentales, junto al escritor Jaime Buenún. Nos están hablando de un ciclo de documentales hechos por la Universidad de Chile y que están causando mucho impacto en las zonas llamadas zonas de recuperación o de sacrificio de nuestro país. Vamos a estar también con la subsecretaria de Salud Pública conversando, y vamos a estar con una empresa que en Purranque lleva adelante tareas de reciclaje. De todo, de parte de lo que son, ¿no es cierto?, los residuos salmoneros y agropecuarios. Vamos a estar conociendo de lo que es su desempeño y sus desafíos que tienen ahí en la comunidad de crucero en Purranque también. Todo eso, Carnaval del Sur, así que tenemos un miércoles entretenido. Los dejamos, que descansen, y nos escuchamos y nos vemos mañana. Chao.